Bueno, pues empezamos el tema 11, derivado de una función. Vamos al bloque más interesante de este curso y muy importante para el próximo año. Vamos a aprender en este tema a lo que es la de función derivada y cómo se deriva. Antes de nada viene aquí una pequeña introducción que la podríais leer vosotros. Habla un poquito de qué matemáticas fueron los que descubrieron esta herramienta de matemáticas muy importante para cualquier ambiente de la naturaleza, de la ingeniería. Bueno, la derivada es uno de los conceptos que muestra el carácter instrumental de las matemáticas en otras ciencias. Por ejemplo, en óptica nos permite calcular el ángulo con que un rayo de luz incide en una superficie de una lente. Sin él, pues sería imposible construir lentes para poder ver bien de cerca, de lejos, ¿de acuerdo? En física está muy relacionado con los cuerpos que se mueven, el movimiento, la velocidad. En geometría te permite calcular dónde se cortan funciones, dónde hay rectas tangentes, en fin, es muy importante estos conceptos de derivadas. Bien, lo más importante de la derivada, tenéis que tener en cuenta que tiene dos conceptos que tenéis que pillar bien. Uno es un concepto geométrico y otro es un concepto físico. Desde el punto de vista geométrico, la derivada actúa como una pendiente, es la pendiente de una tangente a una curva, ¿de acuerdo? Te permite calcular la tangente a una curva, la pendiente de una tangente a una curva. Desde el punto de vista físico, está relacionado con una velocidad, con el cambio. Así que cuando trabajéis con funciones en física, veréis que cuando se quiere ver cuándo varía una función, pues lo que se hace es calcular su derivada. Lo tenéis muy claro, lo habéis visto a lo mejor cuando estudiáis el espacio. Si deriváis la función espacio con respecto al tiempo, obtenéis la velocidad. Si deriváis la velocidad con respecto al tiempo, obtenéis la aceleración. Son conceptos de cómo varía una función con respecto a una variable, en este caso el tiempo. Vamos a empezar a ver todo el concepto de derivada y vamos a empezar con el concepto que vimos ya en el tema de funciones, que es la tasa de variación media, que vamos a llamarle también velocidad media, tasa de variación media, y la tasa de variación instantánea, que es la velocidad instantánea. Bueno, pongo aquí un ejemplo. Mira, un paracaidista se tira desde un avión que vuela a una gran altura. Después de 6 segundos de caer, abre el paracaídas. El espacio recorrido por el paracaidista con respecto al tiempo durante esos 6 segundos es lo que aparece en esta tabla. Para tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 segundos se va midiendo los metros que ha recorrido, 0, 4,9, 19, 176 metros. ¿Veis? En 6 segundos ya ha recorrido 176 metros. Si quisiéramos calcular los incrementos de la tasa de variación media, ¿os acordáis que era el incremento de la función entre el incremento de y entre el incremento de x? Cada 2 segundos, pues mirad, si calculamos la tasa de variación media o la velocidad media entre 0 y 2, sería 19,6 menos 0 partido de 2 menos 0, ¿ves? La y, que es el espacio que recorre, respecto del tiempo, que sería la x, la variable independiente. Y me sale 9,8 metros. Si cogemos otro intervalo, entre 2 y 4, hacemos lo mismo, me sale 29,4. Y entre 4 y 6 segundos lo hacemos y me sale 49 metros por segundo. Esto es una velocidad, ¿veis? Va variando la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el paracaidista, según va cayendo en ese tiempo, va acelerándose, va aumentando su velocidad, porque se está acelerando, ¿verdad? Ya sabéis que está pues, por culpa de la gravedad. Muy bien. Si no se hubiera acelerado, pues esta velocidad se hubiera mantenido siempre constante, hubiera sido siempre la misma. Muy bien. A esta velocidad media, vamos a decirle, lo que llamamos tasa de variación media, o simplemente variación media, y ya la conocéis, se obtiene de esta forma. Si tenéis un intervalo que va de A a B, sería f de B menos f de A, o sea, el incremento de F, o incremento de I, como queréis llamarlo, partido de B menos A, el incremento de X. Entonces, este cociente de dos incrementos me da una tasa de variación media. Acordaros también, y no se os olvide, que esto también coincidía con la pendiente de una recta. ¿Os acordáis que la pendiente de una recta se puede tener como un incremento de Y entre incremento de X? Pues no lo olvidéis porque más adelante nos va a hacer falta ese concepto. Bien. En algunas ocasiones, en vez de poner su intervalo como AB, os van a poner el intervalo como A más H, más una pequeña cantidad, donde H es un valor positivo. Por ejemplo, de 3 a 8, pues a lo mejor te ponen de 3 a 3 y 5 unidades más, ¿verdad? Nos lo ponen de esta forma el intervalo, porque es muy interesante después para el concepto de derivada. Mirad, la tasa de variación media en este caso sería lo que vale la función en A más H,
menos lo que vale la función en A, partido del incremento de x, que es h. ¿Ves? A más h menos a da h. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante y muy importante, es una forma de ver la derivada más adelante, ya veréis. Bueno, si os acordáis que si la tasa de variación media era positiva, es porque en ese intervalo es porque la función estaba creciendo, y si es negativa es porque la función estaba decreciendo. Tasa de variación media. Retrotraeros al tema de funciones, si queréis, que ahí lo teníais hecho. Pero ahora nos vamos a ir a la tasa de variación instantánea, lo que se llama velocidad instantánea también. Lo vamos a escribir así, TVI, tasa de variación instantánea. Bien, tenemos nuestro intervalo A más H, A más un poco más, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, si vamos haciendo que esta H sea cada vez más pequeña, ¿qué ocurre? Que este punto A y este A más H casi van a coincidir. Es decir, que si hacemos que H tienda a 0, el incremento va a tender de X va a tender a 0, ¿y qué va a pasar con entonces? Pues mirad, si cogemos este cociente, esta tasa de variación media, y hacemos que H tienda a 0, nos sale un límite, y el límite este, si lo calculáramos, me da la tasa de variación instantánea. Claro, me estamos diciendo que cuánto varía la función con respecto a x en ese punto, realmente, entre a y a casi, porque a más h es casi 0, tiende a 0, ¿de acuerdo? Así que ese es el concepto de tasa de variación instantánea. Es lo mismo que si vas en un coche, la velocidad media de aquí a Sevilla a 100 km por hora, la velocidad instantánea es la que te marca el cuenta de kilómetros en cada instante. Eso es lo que te calcula esto, ¿veis? Este concepto. Bueno, pues esto que tenéis aquí no es ni más ni menos que el concepto de derivada. Este es el concepto de derivada. Lo vamos a ver aquí ahora, en esta siguiente pregunta, la 4. Derivada de una función en un punto. La derivada de una función en un punto x igual a es el límite, si existe, siguiente. Se escribe siempre como f' de a, ¿vale? La derivada se pone como f' o como una d delante de la f, porque estás derivando una función, ¿verdad? Pues la derivada de una función, f', se obtiene como el límite de este cociente que hay aquí, si existe. Si te sale aquí un numerito, pues significa que la derivada en ese punto vale ese numerito, ¿de acuerdo? Normalmente estos suelen dar indeterminaciones del tipo 0 partido por 0, porque la parte de arriba tiende a 0 y la de abajo también. Están tan cerca los puntos que lo que se incrementa en la función es casi 0 también. Bueno, pues ya está. Esto está, ¿ves? Esto de aquí era lo que habíamos visto antes, tasa de variación instantánea. Así que esto es la tasa de variación instantánea, la derivada en un punto. Vamos a hacer un ejemplo ahora, cómo se calcularía la derivada de una función en un punto, aunque esto no va a ser la forma en que la hagamos normalmente. Nosotros vamos a calcular la derivada de una función de otra forma, ¿vale? Mirad, me dan una función x al cuadrado menos 3x, y me dicen que calcula la derivada en x igual a 5. Bien, hay una regla que se llama la regla de los 4 pasos, porque hay que dar 4 pasos para llegar a la derivada de la función esa ahí. Ya os digo que esta técnica que hemos utilizado ahora, después, así habría que hacer todas las derivadas, pero esto es muy pesado y no se hace así. Veremos después más adelante unas técnicas de derivación, unos trucos que permiten obtener las derivadas de forma mucho más rápida y más fácil. Mirad, lo primero que hay que hacer es crear el intervalo que va de 5 a 5 y un poco más, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho antes. El segundo paso va a ser hallar los incrementos. Vamos a hallar incremento de f, o incremento de y, que es lo mismo, e incremento de x. El incremento de x es claro que es h, ¿verdad? Porque la distancia de aquí a aquí es h. Pero el incremento de f sería lo que vale la función en 5 más h, menos la que vale la función en 5. Y lo metemos en la función que tenemos aquí arriba. Así que sería 5 más h al cuadrado menos 3 por 5 más h, menos f de 5, que sería 5 al cuadrado menos 3 por 5. ¿Vale? Esto se puede hacer también por separado. Se puede coger f de x más 5, hacerlo aparte, y después también por restarlo. Pero bueno, lo estoy haciendo todo junto de golpe. Esto sería un producto notable, 25 más h al cuadrado más 10h, menos 3 por 5, 15, menos 3h. ¿Vale? Muy bien. Y esto me daría... aquí no acabo todavía, perdón. Menos 25 y menos por menos más 3 por 5, 15, más 15. Bien, si hacemos las cuentas, aquí me queda h al cuadrado más 10 menos 3 son 7h, 25, aquí menos 25 se van, y 15 menos 15 se van. Bueno, me queda esto de aquí, ¿de acuerdo? Ese sería el segundo paso. Ya tengo las dos cosas. Ahora la tasa de variación media, si os acordáis que era el incremento de f partido del incremento de x. Entonces sería h al cuadrado más 7h partido por h. Y por último, el cuarto paso es, vamos a hallar ya la derivada en el punto 5, que sería este, el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado más 7h partido por h. Esto sale 0 partido por 0, ya os lo decía antes. Límite cuando h tiende a 0, sacamos factor común un h,
y simplificamos. Me quedaría 7. ¿De acuerdo? El límite de cuando h tiende a 0 sería 0 más 7, 7. Así que el límite de la derivada en 5 es 7. A lo mejor en física habéis estudiado ya cómo se hacen las derivadas de polinomios muy sencillos. No sé si lo habéis hecho alguna vez. La derivada de una función, si la habéis visto un polinómica sencillita, es muy sencilla. Es 2x menos 3. Sería, ¿verdad? Pues, bueno, si la calculamos en 5, me saldría 10 menos 7 menos 3, que es 7. ¿Ves? Lo que yo os decía, ¿sabes? Lo mismo. Lo que pasa que aquí utilizando técnicas de derivación que son más rápidas para poder resolver un problema. Fijaros la cantidad de pasos, y eso que esta función es muy sencilla. Si fuera complicada, todo esto se complica muchísimo más, ¿vale? Muy bien, pues este es el concepto de derivada en un punto. Así es simplemente el límite de un cociente de dos incrementos. Así que estamos viendo una aplicación más de los límites. Lo hemos utilizado para la continuidad, lo hemos utilizado para las asíntotas y ahora interviene en la definición de derivada del límite. Por eso hay que darlo primero antes de las derivadas. Muy bien. Mañana veremos en un vídeo cuál es la interpretación geométrica de la derivada, ¿de acuerdo? Porque tiene un poco más de miga y tengo que utilizar un ordenador para poder hacer todo esto, ¿de acuerdo?